Buenas tardes compañeros, mi nombre es Wanda Tatiana Villacorte y el día de hoy les voy a exponer acerca de la fisiología de la sal y el agua, introducción y mecanismos, segunda parte. Bueno, como ya saben, los animales normalmente en su entorno natural experimentan condiciones que tienden a cambiar su composición sanguínea. Un ejemplo de esto es este mamífero que tenemos en el desierto, donde la sequedad del aire hace que pierda agua por evaporación. Esta pérdida tiende a elevar su presión osmótica, concentrar iones y disminuir el volumen de su sangre. Sin embargo, esto se puede ver regulado por algunos órganos. Dentro de ellos, los riñones juegan un papel muy importante, ya que regulan la composición del plasma sanguíneo mediante la eliminación de agua, sales y otros solutos de forma controlada. Existen otras estructuras como las branquias y las glándulas salinas que también desempeñan un papel importante en la regulación. Sin embargo, son para otros animales y en este caso nos vamos a enfatizar en los riñones. Bueno, para ver los efectos de la función renal sobre la composición de la sangre, se usa la relación osmótica U sobre P, que es la presión osmótica de la orina dividida por la presión osmótica del plasma sanguíneo. Un ejemplo de esto es un pez de agua dulce que tiene una presión osmótica mucho más alta que el agua dulce. Si el pez pues toma de esta agua, se diluirá la sangre del pez y reducirá su presión osmótica plasmática. Para volverla a la normalidad, el pez debe ser capaz de producir orina con menos presión osmótica que su plasma, es decir, pues orina más diluida, y con esto aumentar de nuevo la presión osmótica del plasma a su nivel normal. Y los encargados de esta función son los riñones. Bueno, los riñones de hecho pueden desempeñar el papel fundamental en la regulación del volumen, incluso cuando no juega ningún papel directo en la regulación osmótica. Un ejemplo de esto son los cangrejos de agua dulce, que son hiperosmóticos al medio en el que se encuentran. Cada día sus riñones excretan la misma cantidad de agua que obtienen por ósmosis. Sin embargo, esta orina no es más diluida que el plasma sanguíneo. Es siempre isosmótica al plasma. Lo que quiere decir que los riñones ayudan a deshacerse de su exceso de volumen de agua, sin embargo no lo hacen, no desempeñan ninguna función con respecto a la regulación osmótica. Bueno, la composición específica de los alimentos y el agua potable a menudo tienen importantes implicaciones para la fisiología del agua y la sal en los animales, y aquí lo vamos a ver. Entonces, a veces el agua salada no es una fuente útil de agua. Esto a menos que el animal tenga la capacidad para eliminar las sales presentes en esta. Un ejemplo de esto es como los marineros descubrieron hace ya mucho tiempo que no tomar agua era incluso mejor que beber agua salada, ya que la concentración del cloro en el agua salada es mucho mayor a la que puede producir el riñón humano en la orina, por lo que necesitaría evacuar mayor cantidad de agua para volver a las concentraciones normales, lo que lleva a la deshidratación de la persona. Otro aspecto a tener en cuenta son que algunas plantas tienen fluidos tisulares muy salados, por lo que si los herbívoros que se alimentan pues de ellas reciben una carga sustancial de sal, así como pues el alimento con el que les sirve. Eh, esta sal que se produce en las plantas sucede principalmente en el desierto, porque la evaporación del agua de la lluvia deja las sales en el suelo y son absorbidas por estas plantas. A estas plantas se les llaman plantas halófitas y muchas de ellas también son suculentas, por lo que proporcionan gran cantidad de agua a los animales que se alimentan de ellas,
Sin embargo, pues como ya había mencionado, estos animales deben ser capaces de secretar estas sales. Un ejemplo de ellos son estas ratas, llamadas ratas del desierto o ratas canguro. Bueno, muchos animales consumen semillas secadas al aire. Estas semillas, aunque aparentemente se ven secas, guardan humedad. El- Aún así, esta humedad varía dependiendo de la humedad del medio. Es decir, el agua que ellas tengan adentro varía respecto a la del medio. Por esta razón, los animales que las consumen deben de tener en cuenta dos patrones importantes para verse beneficiados. El primero es que la humedad relativa del aire pues tiende a aumentar durante la noche, y el segundo que la humedad es más alta bajo la tierra que por encima del suelo, por lo que los animales que se alimentan de estas semillas tienden a hacerlo en la noche o almacenan las semillas en madrigueras. Otro punto a tener en cuenta es que debido a que los carbohidratos y los lípidos pues consisten principalmente en carbono, hidrógeno y oxígeno, este primer grupo y este segundo, pues su oxidación durante el metabolismo resulta principalmente en la formación de CO2 y agua, como podemos ver acá. Sin embargo, este primero se exhala y el otro pues sí le sirve al animal. Aún así, hay que tener en cuenta que con este otro grupo de alimentos las cosas son diferentes, y es que pues contienen grandes cantidades de nitrógeno, como podemos ver acá, y el catabolismo de ellas resulta en desechos nitrogenados que si no se expulsan podrían ser tóxicos para el cuerpo, por lo que se excretan por la orina y pues requieren una cantidad de agua, y de esta cantidad de agua depende de la capacidad de la concentración de urea en los riñones del animal. Sin embargo, de entrada la ingesta alta en proteínas pues hace que el animal orine más agua que al consumir otro alimento. Bueno, el agua metabólica es aquella agua que se obtiene de las reacciones catabólicas y no del medio, como se le llama, preformada. Entonces, acá tenemos una tabla en la que podemos ver cómo diferentes alimentos proporcionan una cantidad de agua. Por ejemplo, los carbohidratos proporcionan 0.56 gramos por cada gramo de carbohidrato. Aunque en los procesos catabólicos se produce agua, también estos mismos obligan al animal a excretarla. Dentro de esas pérdidas de agua obligatorias por catabolismo está la pérdida obligatoria respiratoria, que es la pérdida de agua necesaria para obtener el O2, y pasa cuando respiramos y entonces perdemos agua por evaporación. Luego está las pérdidas urinarias, como se había mencionado anteriormente, los desechos nitrogenados que son obtenidos del catabolismo de las proteínas deben de ser excretados, y pues esto implica una pérdida de agua. Y por último, las pérdidas obligatorias de agua fecales, que ocurren solo cuando los alimentos ingeridos se catabolizan. Bueno, en el caso de las ratas del desierto, que no poseen mucha agua en el medio y obtienen normalmente gran proporción de agua es de los alimentos que consumen y de las semillas secadas al aire, pues el libro ejemplifica con un estudio que se hizo con estos animales, en el que solo se les dio de alimento cebada secada al aire y no se les dio ningún otro tipo de agua. Entonces, la producción de agua por gramo de cebada se calculó teniendo en cuenta la cantidad de lípidos, proteínas y carbohidratos que tenía la cebada, y dio 0.54 gramos de agua por gramo de cebada. Las pérdidas obligatorias de agua, como ya habíamos mencionado, pues por respiración se dio una pérdida de 0.33 gramos,
por excreción de la orina 0.14 gramos y por la pérdida fecal 0 gramos, porque el agua ingerida fue mayor a la pérdida por materia fecal. Y entonces ya para obtener las ganancias netas que tuvo la rata del desierto, lo que se hizo fue sumar todas las pérdidas, que en este caso dio un total de 0.47 gramos, y a este que había proporcionado los alimentos se le restaban estas pérdidas y nos dio una ganancia neta de 0.07 gramos de agua por gramo de cebada. Estos animales, pues por eso es que dependen del agua metabólica, además porque tienen las capacidades para conservar de forma más eficaz el agua que otros animales que tienen muchas más salidas. Entonces el agua metabólica es mucho más importante para ellos. Bueno, en el caso de las células, la presión de los fluidos extracelulares puede ser una amenaza para el mantenimiento del volumen celular constante. Como se puede ver, si se transfiere una célula normal a una solución más diluida, ella comienza a absorber agua porque hay más solutos dentro de ella que fuera, entonces se hincha. Para restablecer su volumen normal, lo que tiene que hacer la célula es expulsar los solutos para que el agua dentro de ella vuelva a salir. Y por otro lado, en otro medio donde esté más concentrado, como el medio tiene mayor cantidad de solutos afuera, la célula va a tender a sacar el agua y entonces se desinfla. Por eso la vemos más pequeña. Sin embargo, para restablecer esto, la célula lo que tiene que hacer es incorporar más solutos y que el agua tienda a entrar de nuevo a ella. Bueno, cualquier soluto que ejerza un efecto lo suficientemente grande sobre la presión osmótica de un fluido corporal o como para ser importante para comprender la fisiología del agua y la sal, se denomina osmolito o agente osmótico. Estos osmolitos pueden ser que aumenten o disminuyan la cantidad para lograr la regulación osmótica o la regulación del volumen celular, y a estos se les llaman efector osmóticos. Normalmente los animales optan por usar los efectores osmóticos orgánicos, y los fisiólogos creen y consideran que es porque hay unos de estos que se les llaman solutos compatibles, los cuales pueden aumentar y disminuir en una célula sin alterar en gran medida la cinética enzimática de la célula u otros aspectos de la función de proteínas celulares. Otra cosa a tener en cuenta son los solutos contrarrestadores individuales, que pueden tener efecto importante sobre las macromoléculas. Sin embargo, normalmente trabajan en grupo y así sus efectos son inocuos. Un ejemplo de todo esto son en las rayas y en los tiburones, una interacción entre la urea y las metilaminas, que se les podría llamar en este caso solutos compatibles, ya que mientras la urea, que es el efector osmótico orgánico que utilizan estos animales, tienden a tener efectos desestabilizadores e inhibidores sobre las enzimas y otras macromoléculas. En cambio de la metilamina, que dentro de ella tiene compuestos como el óxido trimetilamina y la glicina, entre otros, que tienden a estabilizar y activar las enzimas y por lo tanto pueden contrarrestar los efectos de la urea. Entonces juntas ayudan a contrarrestar los efectos negativos de una sola. Por eso se les llaman solutos compatibles. Hasta aquí llega mi exposición. Muchísimas gracias por todo.